Hola, hola, un gusto estar con ustedes una semana más. Vamos a desarrollar ahora la guía correspondiente a la semana 28 de Lenguaje y Literatura para segundo año de bachillerato. La guía 1 de la unidad 6 de su libro de texto de lengua. Si nos fijamos en la pantalla, estamos iniciando la unidad número 6 y esta se llama Realismo Americano. Vamos a estudiar la corriente literaria realista cuando ésta se desarrolló y se puso en práctica en América. Para ello vamos a comenzar desarrollando la primera actividad. En la primera actividad se le presenta un repaso acerca del tema anterior, los argumentos. En el literal A se le pregunta ¿qué significa argumentar? Vamos a entender que argumentar implica defender una idea, una tesis o un punto de vista. Esto se hace utilizando razonamientos lógicos, citando palabras o referencias de trabajos de personas que han estudiado y analizado el tema que nosotros estamos tratando. Esto se hace para refutar o para defender una idea que a nosotros nos importa. En el literal B se le pide comentar ejemplos cotidianos en los que usted utiliza argumentos. Los argumentos se utilizan en diferentes situaciones de la vida, pero específicamente podemos utilizarlos, por ejemplo, cuando justificamos el habernos presentado tarde a trabajar, o también cuando justificamos el no haber podido presentar la tarea el día que se requería. En el literal C se le pide contestar cuál es el propósito o finalidad de utilizar argumentos. De manera sencilla, el propósito de utilizar argumentos es hacer más creíble un tema. Luego de lo anterior se le pide que lea el siguiente fragmento de la obra Huasipungo. El fragmento de Huasipungo lo encontramos a continuación. Les daré una reseña breve de lo que es la obra. La obra relata la historia de un grupo de indígenas que son abusados por personas más poderosas. Inicia con un pequeño conflicto en el que la hija de Alfonso Pereira sale embarazada. Para ocultar su vergüenza, decide irse del pueblo en el que residen y se va a una especie de hacienda en el campo en la cual hay un proyecto. El proyecto es construir una carretera y este está apoyado por los extranjeros. En este proceso de construir la carretera, como se refleja en el fragmento, toman de mano de obra a los indígenas, pero no se preocupan por respetar sus derechos, tal y como usted lo va a ver en el fragmento, por tratarles bien o por pagarles lo necesario para que puedan tener una vida digna, sino que toman la mano de obra de ellos, los maltratan y los someten a toda clase de abusos y necesidades. Llega un punto en el que Andrés, que es el protagonista de la obra, sufre mucho, pues empiezan por quitarle a su mujer, dado que la hija de Alfonso Pereira da a luz y necesita a alguien que amamante al niño. Se llevan a Kunchi, la esposa de Andrés, y no le dicen nada. Andrés piensa que ella lo ha abandonado. Tiempo después, Kunchi vuelve con él, pero sucede que en el proceso de construir la carretera viene una tormenta bastante fuerte y se dice, según la obra, que destruye todo, la carretera, deja a los animales muertos, los sembradíos de los indios devastados, en fin, al punto de que el pueblo indígena cae en una hambruna bastante severa, de la cual nadie se apiada, y se ven obligados a robar comida o recogerla en descomposición. En este afán por buscar comida, encuentran algunas reses muertas ya en descomposición y solicitan al caporal poder extraer la carne para alimentarse. El caporal lo comenta con el patrón y el patrón le dice que no puede ser, dado que si le ceden la carne de las reses, después ellos las van a matar porque se van a acostumbrar a comer carne. Así les niegan incluso la carne podrida de las reses. Bueno, dado que no les dan permiso de poder extraer la carne de la res, sino que la entierran, de noche ellos van a desenterrar la res, extraen la carne y la comen. Es así que Kunchi cae gravemente enferma y muere. Andrés, al ver su esposa muerta, busca la manera de darle una cristiana sepultura. Va donde el sacerdote, que era parte de toda esta trama de delincuentes que abusaban de los indígenas. Y el sacerdote le dice que si no tiene el dinero específico para pagar el entierro de Kunchi, no puede darle ese beneficio de autorizarle el entierro cristiano que él necesita.
Esto hace que Andrés se sobrepase, que caiga en desesperación, que consigue el apoyo de algunos otros indios y se levanta contra el patrón. Deciden atacar la hacienda un día, pero cuando ellos llegan ya no hay nadie. Casi al final de la obra se da un punto en el que los indígenas son contraatacados, supuestamente para controlarlos, pero en el punto en el que ya van perdiendo, Andrés con su hijo se refugian en una choza y de repente ven que el fuego está consumiendo la choza. Y Andrés, al ver todo perdido, lo que hace es tomar a su hijo en brazos y correr en contra de las personas que les están amenazando con armas. Esto hace que Andrés muera de esta forma, bastante cruel, bastante injusta. Esa es la reseña de la obra y a partir de lo anterior vamos a contestar lo que se nos pide. Se le pide resolver los literales siguientes. Primero, que explique cómo es la forma en que ven al indio los personajes del texto. Claramente, de acuerdo a lo que acabamos de decir y lo que usted va a leer en el texto de forma más específica, más detallada, porque yo se lo he contado de forma general, los indios son vistos como seres que se necesitan solo como fuerza de trabajo, misma que puede obtenerse fácilmente al comprar la tierra. Es decir, los indios se ven como un accesorio de la tierra, como un objeto que solo sirve para trabajar sin conocimiento, sin inteligencia, sin necesidades y sin emociones. En el siguiente literal, en el literal E, se le pide que responda cómo nos imaginamos que es el espacio en el que suceden las acciones. Acá usted puede hacer el ejercicio y al haber escuchado lo que yo le relaté y leer un poco mejor también el fragmento, puede usted dar a conocer cómo se imagina el entorno. En mi caso, yo me imagino una hacienda de esas a la antigüita, color gris, con techo de teja, en fin, rodeada de muchos árboles, con un clima fresco y poco soleado. Así me lo imagino yo, usted dirá cómo lo imagina. En el literal F se le pide contestar qué opina del trato que dan a los indios en el fragmento, en la obra, y que argumente su respuesta, es decir, que la justifique. Y así simple, yo pienso que es demasiado malo, demasiado cruel, pues se les discrimina, se les explota y de hecho no se les considera seres humanos prácticamente. Al haber terminado de analizar la actividad 1, se le pide que comparta sus respuestas con la clase. Y pasamos a la siguiente actividad. Ahora vamos a analizar el tema, el debate. Y estamos trabajando la actividad 2, una actividad que se pretende que se trabaje con la orientación de su docente. Se le pide leer y analizar la siguiente información acerca del debate. Del debate se le dice que esta es una estrategia de expresión oral que consiste en la confrontación de ideas de una manera coherente sobre un tema controversial. Es decir, un tema que puede ser aceptado de diferentes formas. Pese a las diferencias de ideas que se presentan en un debate, este se debe llevar a cabo guardando el respeto entre las personas que participan. En el debate intervienen las personas contrincantes de las ideas y las personas que están a favor, obviamente. También hay un moderador, que es la persona que regula las intervenciones de los participantes. Entre los elementos del debate tenemos, como ya decíamos, el equipo defensor, el moderador, el equipo contrincante y a veces hay un público. Se le pide que a partir de lo anterior desarrolle lo siguiente. En el literal A le piden organizar un debate. Para esto se debe escribir un argumento a favor y uno en contra sobre la problemática social entre los indios y terratenientes. Ojo, aquí aclarar que yo le voy a plantear los argumentos, el argumento a favor y el argumento en contra, pero esta actividad específicamente está planteada para desarrollarse en el aula, dado que en el literal B, si se fija, nos piden dividir la clase en dos grupos, uno que se encuentre a favor de la forma de ver a los indios en el texto y otro que se encuentre en contra. Además, se le pide que se expresen los argumentos y que se converse en el aula sobre la importancia de saber argumentar. Vamos a iniciar con los argumentos del literal A. Mi argumento en contra sería que los terratenientes eran personas sin noción de respeto a los derechos humanos, pues los indios como personas debían tratarse conservando hacia ellos el respeto de los derechos de los mismos como personas, como seres humanos que eran. Luego el argumento a favor, dado que los indios necesitaban sostener a sus familias, por ello debían someterse a cualquier tipo de abuso.
Ojo, yo no estoy a favor de este último argumento, pero recordemos que se nos pide un argumento en contra y un argumento a favor. Bueno, respecto a la importancia de saber argumentar, sabemos que saber argumentar nos permite defender nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, dar a conocer lo que pensamos y poder convencer a las personas de las ideas que nosotros consideramos como correctas, basándonos en razonamientos lógicos y bibliografía u opiniones de personas expertas. Continuamos ahora con la siguiente actividad, la actividad número 3, en la cual ya vamos a entrar de lleno a analizar el realismo. Y vamos a entender que el auge del realismo literario en América Latina tuvo lugar a principios del siglo XX. Recordemos que en primer año tuvimos que estudiar el realismo. El realismo surge en Europa y luego viene a América. Si bien el realismo americano se vio influenciado por los conflictos y por la visión del mundo europeo, su nacimiento tiene a la base las situaciones sociopolíticas y culturales relacionadas con el caudillismo, la marginación social y económica de amplios segmentos de la población y las luchas sociales y los movimientos revolucionarios que intentaron por diversas vías modificar el modo de vida y conquistar la dignidad humana y los derechos históricamente negados por los sistemas de gobierno autoritarios. Tenemos por acá un mapa en el cual se le presentan algunos hechos históricos relevantes que influyeron en este tipo de literatura. Tenemos, por ejemplo, la Revolución Mexicana en 1910, la creación del Partido Revolucionario Cubano en 1892, la Revolución Rusa en 1917, y la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1917. Se añade más información acerca de que, en este sentido, la prosperidad monetaria de las potencias económicas Estados Unidos y Europa y la dependencia de los países en vías de desarrollo como los países de América Latina dieron paso al surgimiento de grandes acaparamientos de dinero. Esto produjo cambios en América Latina, entre ellos sobrepoblación en las ciudades, donde abundaba más el trabajo, surgimiento del proletariado, crisis oligárquicas, ascenso de la burguesía y aparición de las dictaduras. A partir de lo anterior se le pide que participe de forma oral, respondiendo qué recuerda acerca del realismo literario y definiendo los siguientes conceptos, que son proletariado, oligarquía, burguesía y dictadura. ¿Qué recordamos del realismo? Pues recordamos que el realismo surge en Europa, abandonando los modos de escritura que buscaban maquillar la realidad. El realismo se manifiesta primeramente a través de las concepciones del positivismo, el evolucionismo y el marxismo. Luego, en literatura busca presentar la realidad social del entorno del autor. Así llega a América y se usa como un medio de protesta, representando en las obras literarias al personaje humilde, al obrero oprimido, al indio discriminado, mismos que se describen tal cual serían y sufrirían en la realidad. Con respecto a las definiciones, vamos a iniciar por proletariado. Proletariado se define como una clase social del sistema capitalista. Este es la clase más baja, la clase trabajadora. En el caso de la oligarquía, es una forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. En cuanto a la burguesía, es un grupo social constituido por personas de clase acomodada. La dictadura es un régimen político que por la fuerza o violencia somete a una persona, a un grupo o incluso a un país entero. Continuamos con el desarrollo de la actividad 4, una actividad que se la refleja para desarrollarse entre pares, que le pide leer la información, iniciando por las características del realismo. Entre las características del realismo tenemos interés por lo natural, al describir la realidad de una manera exacta y objetiva. Describe a las personas tal y como son, es decir, cómo hablan, cómo se visten, cómo actúan, piensan y sienten. Presenta descripciones exhaustivas de ambientes, lugares típicos y locales y urbanos. Evidencia una postura crítica social y denuncia las injusticias del continente, sobre todo con los grupos sociales menos protegidos, el campesino y el obrero. Se basa en la observación directa, la experiencia y la documentación de la realidad propia de América. A partir de lo anterior se le pide que resuelva los siguientes literales. En el literal A se le pide
Aplicar 2 características del realismo al texto de Icaza de la actividad 1. Si recuerdan, es el fragmento de Guasipungo. Y las 2 características que vamos a identificar dentro del texto son, primero, se evidencia la característica de interés por lo natural, dado que se describe la forma en que se acomodan los indios en los terrenos o haciendas en las que trabajan. Otra de las características es que se hace una crítica o una denuncia de las injusticias a las que son sometidos los indios, pues no reciben un trato digno, no reciben un hogar propio, viven de forma general en condiciones de trabajo bastante deprimentes, bastante opresivas. En el literal B se le pide que responda por qué el realismo literario surge de la necesidad de representar la realidad. Y vamos a establecer que esto se da porque la situación política y económica en la que surge el realismo se ve reflejado en la literatura, pues hay un interés por presentar la realidad en la que vivía la población en esa época, sobre todo los grupos desprotegidos que eran dominados por los grupos de poder, lo que creaba así situaciones de violación a los derechos humanos y falta de acceso a mejores condiciones de vida. Al finalizar esta actividad se le pide que socialice su trabajo con la clase. Y pasamos a la actividad número 5. En la actividad número 5, que también se proyecta como una actividad para realizarse con el apoyo de su docente, se le pide leer y analizar la siguiente información. La información es referida al realismo regionalista y al realismo social crítico. Del realismo regionalista se le indica que este se basa en la experiencia cercana, es decir, en el ambiente físico local. Este tipo de realismo a menudo también se le conoce como realismo costumbrista, porque describe costumbres típicas de un lugar, país o región, detallando muy bien su modo de ser, su forma de hablar, entre otros. Aunque su finalidad no haya sido esta, los textos del realismo regionalista tienden a ser catalogados como figuras típicas. Seguimos con el realismo social crítico, el cual critica las condiciones de abuso e injusticias a las que las personas son sometidas en América Latina. Tenemos que la obra más sobresaliente en este tipo de literatura, en este tipo de realismo, es El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, un escritor de origen guatemalteco. Se le indica que si quiere ampliar sus conocimientos acerca del realismo, puede entrar al link que le proveen acá. A partir de lo anterior, se le pide que converse sobre las diferencias entre el realismo regionalista y el realismo social y que identifique el tipo de temática que ambos abordan. Bueno, respecto de las diferencias, yo les voy a dar una noción respecto de las diferencias entre ambas tendencias del realismo. Tenemos que, por un lado, el realismo regionalista, si bien es cierto, busca dar a conocer los abusos a los que son sometidos los débiles por parte de los más poderosos, se enfoca mucho más y con más fuerza en retratar al personaje en su sencillez tal cual es y describir a profundidad el entorno natural que le rodea. En cambio, el realismo social y crítico busca reflejar una protesta bastante fuerte y se enfoca en esto ante los abusos del patrón, entre comillas, o el poderoso, hacia la clase proletaria. El realismo social refleja una lucha bastante intensa por la defensa de la clase trabajadora. Seguimos ahora con la actividad número 16. En la actividad número 16 se le pide elaborar un organizador gráfico sobre las características del realismo regionalista y el realismo social crítico. Un organizador gráfico sencillo acerca de las características del realismo regionalista y las características del realismo social crítico. Tenemos entre las características del realismo regionalista que hay una abundancia de detalles, como ya decíamos, se describe a profundidad los personajes y también sus entornos. Hay una afición por temas atrevidos, crudos y escabrosos que pueden resultar hasta cierto punto chocantes para algunas personas. También hay una tendencia patológica a corregir y moralizar, mostrando las estrategias del vicio. El lenguaje utilizado en estas obras es de tipo coloquial, ya que se pretende presentar al personaje tal cual es. Hay una gran importancia sobre los entornos y paisajes que rodean al personaje y hay una preponderancia del determinismo. En el caso de las características del realismo social tenemos que predominan los temas como por ejemplo el ser humano en la sociedad,
y las guerras civiles. El personaje es el obrero oprimido o incluso puede ser un colectivo socialmente oprimido. Hay un tiempo y espacio que han sido inmovilizados, es decir, la trama es bastante sencilla, pero se extiende a medida que la obra avanza. No hay un gran espacio temporal, el espacio temporal es corto, pero se expande dentro de la historia. El lenguaje utilizado del mismo modo es coloquial y hay una crítica sistemática a los defectos de la burguesía. También hay una denuncia de los abusos cometidos por parte de la sociedad y el gobierno. Esta es la propuesta de organizador gráfico, espero les sea de utilidad. Continuamos ahora con la actividad 7. En la actividad 7 se le pide analizar algunas figuras literarias que encontramos a continuación. La actividad se proyecta para realizarse de forma individual y le pide leer sobre las figuras literarias de descripción. Tenemos las figuras literarias prosopografía y etopeya, definiendo prosopografía como la descripción de los rasgos físicos de una persona. Tenemos por acá un ejemplo. Tenía el cabello largo y ondulado, cejas delgadas, ojos grandes, nariz respingada y boca mediana. Luego tenemos etopeya como la descripción del carácter o aspectos psicológicos de una persona. El ejemplo es, sus pensamientos no eran los mejores, eran malintencionados, renegaba por todo, nunca estaba satisfecho. A partir de lo anterior se le pide que en su cuaderno dé 2 ejemplos de cada una de las figuras literarias y al terminar comente sus ejemplos con el pleno. Yo le tengo las propuestas de ejemplos. Estas figuras literarias son súper sencillas, usted lo puede hacer fácilmente, pero yo igual le voy a proponer mis ejemplos. En el caso de la prosopografía, mi primer ejemplo es: su piel era dorada, sus ojos grandes y verdes, su cabello amarillo y lacio. Sería el primer ejemplo. El segundo ejemplo sería: era de mediana estatura, piel blanca, nariz respingada, ojos grandes y severos. En su cara se perdía su boca, de labios delgados y pálidos. Tenemos ahí los 2 ejemplos de prosopografía. Luego vamos con la etopeya, de la cual los ejemplos que yo he hecho son súper sencillos, son bien cortos. El primer ejemplo es: disfrutaba de un humor oscuro. Y el segundo es: era amable y sensible. Recordemos que la prosopografía describe físicamente y la etopeya describe carácter y aspectos psicológicos de una persona. Pasamos a la actividad 8. En la actividad 8 se le pide leer el texto y analizarlo. El texto es un fragmento de la obra El Señor Presidente. Es prácticamente el inicio de la obra. Es importante que usted conozca la obra en general, por lo cual yo le voy a compartir un audio relato que yo hice en su momento acerca de la obra en general. En este momento solo vamos a analizar el fragmento, el capítulo que se nos presenta, que es el inicio de la obra. Ahora bien, ¿de qué trata el fragmento que vamos a analizar? Que corresponde al inicio de la obra, como ya les comentaba, pues comienza describiendo cómo un grupo bastante grande de pordioseros se arrastran durante todo el día por las plazas, por las cocinas del mercado y andan de aquí para allá, por el pueblo, tratando de conseguir alimento y algo de dinero. Esto lo hacen durante todo el día y al llegar la noche se reúnen en un mismo lugar todos al mismo tiempo, pese a que no se llevan bien, pese a que no son los mejores amigos, se reúnen en este mismo lugar al que se le llama el Portal del Señor. A este lugar llegan ellos al caer la tarde con la finalidad de pasar la noche allí. Cuando llegan se dedican a contar aquello que han recolectado a lo largo del día, la comida, el dinero, comienzan a alimentarse con lo poco o bastante que han conseguido. Si han recogido frutas a medio dañar, pues eso comen. Y se dice también en el relato, se especifica que lo que les sobra en cuanto a alimentos no lo comparten con los demás, sino que lo desechan. Al haberse alimentado deciden descansar y se dan algunos sobresaltos entre ellos. Por ejemplo, algunos tienen sueños bastante
bastante feos, bastante traumáticos. Se dice también que su sueño se ve interrumpido por aquellos que son apresados injustamente y que son seguidos cuando son llevados a la cárcel por sus mujeres que lloran y tratan de interceder por ellos, pero nada pueden hacer. Se da a conocer como todos sufren algún sobresalto, pero se enfatiza en que uno de ellos, llamado el Pelele, sufre de algunas alucinaciones, llama a su madre, a lo cual los otros reaccionan, no de manera grata, no tratando de ayudarlo, no tratando de consolarlo, sino burlándose de él. Y le gritan expresiones que lo alteran aún más. Usted puede leer un poco mejor el fragmento en casa porque si puede ver es bien extenso para analizarlo mejor. Lo que yo le he dado en este momento es una reseña de lo que el fragmento da a conocer y a partir de esto vamos a resolver los literales que se le presentan en esta actividad. Se le pide resolver los siguientes literales. Si vemos, son 6 literales los que hay que resolver. Empezamos con el literal A, en el cual se le pide identificar las figuras literarias presentes en la muestra. Vamos a enfocarnos en las figuras literarias que se estudiaron en la unidad anterior, que si vemos son la prosopografía y la etopeya. Sabemos que la prosopografía es la descripción de los rasgos físicos de una persona y la etopeya es la descripción del carácter o aspectos psicológicos de una persona. Revisando el texto nos damos cuenta que encontramos la prosopografía en el siguiente enunciado, específicamente donde se dice que acabó siendo el hazmerreír de los mendigos por aquel cojo bribón. Específicamente la prosopografía está en esta última expresión, cojo bribón, dado que se dan a conocer características físicas de una persona. Ahora vamos a identificar dentro del texto de la obra El Señor Presidente la figura literaria etopeya, que sabemos que es descripción del carácter o aspectos psicológicos de una persona. Vamos a identificar 2 ejemplos. Primero podemos tomar insultándose a regañadientes con tirria de enemigos. Y también podemos tomar, pero el grito del idiota era el más triste. Y tendríamos ahí satisfecho el literal que nos pide identificar las figuras literarias presentes en la muestra. Recuerde que hemos identificado las que se estudiaron en la actividad anterior, que son prosopografía y etopeya. En el literal B se le pide que describa el ambiente en el que suceden las acciones. Para esto vamos a imaginar un poco ese ambiente que se nos pide describir. Bueno, vamos a puntualizar primero que la acción ocurre en Guatemala. Sabemos que el autor de hecho es guatemalteco. Y de acuerdo al fragmento, los mendigos deambulan por la plaza a lo largo del día para poder conseguir así alimento y dinero y por la noche se reúnen a dormir en el portal del Señor. En el literal C se le pide que identifique y que explique cuáles son las características del realismo que están presentes en el fragmento. Vamos a encontrar al menos 3 características, usted puede agregar más si gusta, pero las que yo les voy a aportar son las siguientes. Primero, se retrata al personaje tal cual sería en la realidad. Segundo, hay una denuncia ante la desigualdad social, ya que se está enfatizando en la obra el grado de pobreza y necesidades que pasaban esos mendigos. Además, se retratan situaciones que pueden llegar a resultar chocantes para el lector, pero que son muy comunes en la realidad. Para el literal D se le pide que identifique las ideas principales del texto y que explique cuál sería la problemática social que se presenta en el mismo. A través del texto se busca reflejar el problema de la pobreza, como ya lo mencionaba en el literal anterior, y también la falta de inclusión a través de la forma de vida que llevaban los mendigos. El problema principal que se refleja, obviamente, es la desigualdad social. En el literal D se le pide que establezca similitudes o diferencias entre lo que presenta el texto y nuestra realidad. Acá vamos a analizar un poco lo que vivimos en la actualidad y lo que se da en el texto. Y llegamos a la conclusión de que si bien es cierto, en nuestro país hay libertades que le permiten a las personas trabajar, desarrollarse, debemos estar conscientes que pasará mucho tiempo para que tal vez algún día pueda reducirse el elevado grado de pobreza en que ahora se vive. Claro, al igual que en el texto, en nuestro país también existen grupos
como el que se describe en la obra, personas que sobreviven de la caridad de otros y pasan grandes necesidades. Aunque queramos cerrar los ojos a eso, esa es la realidad. Y en literal F se le pide que escriba una valoración sobre el tema planteado en el texto. Acá, lo que le piden es su punto de vista acerca de qué le pareció. Usted puede hacer su valoración personal. Yo igual le voy a aportar la mía, como siempre. A pesar de que lo que se muestra en el texto no es lo más agradable del mundo, a mí me parece muy acertado de parte del autor tocar este tema, ya que el problema de la pobreza es un problema real y él lo da a conocer utilizando su relato y utilizando sus personajes. Lo deja expuesto para que de alguna manera las personas que le rodeen se concienticen y hagan algo al respecto. Y por esto a mí me parece bastante acertado, porque no debemos callar las realidades solo porque nos parecen chocantes o deprimentes. Lo que debemos hacer es una protesta para tratar de cambiar esas situaciones. Antes de pasar a la siguiente actividad, vamos a analizar la información que se nos presenta en los cuadros adjuntos. Primero, respecto de la biografía de Miguel Ángel Asturias, autor de la obra El Señor Presidente, de quien se nos dice que vivió de 1899 a 1974. Fue un escritor guatemalteco que contribuyó en gran medida al desarrollo de la literatura latinoamericana y por sus aportes se le reconoció con el Premio Nobel de Literatura en el año de 1967. Entre sus obras podemos encontrar Leyendas de Guatemala, de 1930, Hombres de Maíz, de 1949, y Viernes de Dolores, de 1972. Tenemos por acá detallados algunos conceptos que nos sería difícil poder comprender en el texto, empezando con íngrima, que significa solitario, abandonado, sin compañía. Luego, tirria, que significa manía, odio. Y imprecar, que es definido como proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. Ahora sí, continuamos con la siguiente actividad. Ahora la actividad número 9. En la actividad número 9 se le pide analizar la información, leer las definiciones de las figuras literarias que se le presentan y analizar los ejemplos. Figuras literarias que vamos a analizar en este momento son topografía, símil y enumeración. Topografía es definida como la descripción detallada de un lugar. Símil consiste en hacer notar el parecido entre dos cosas, comparándolas expresamente para dar idea viva y eficaz de una de ellas. En palabras simples, el símil es establecer una semejanza entre dos cosas totalmente diferentes que guardan una característica común. Luego tenemos enumeración, que consiste en la acumulación continua de palabras, conceptos, ideas o hechos relacionados. El ejemplo para topografía, que es la descripción detallada de un lugar, lo tenemos por acá. Al llegar al lugar, al costado izquierdo de la iglesia colonial del pueblo, está situada la alcaldía municipal, mientras que al lado izquierdo de la iglesia está la unidad de salud. Descripción detallada de un lugar. Luego, el ejemplo de símil, que es establecer relación entre dos cosas diferentes pero con una semejanza, es dormían como ladrones. Es decir, se supone que los ladrones no duermen en paz, así dormían también los mendigos. Luego tenemos la enumeración, de la cual es la acumulación continua de palabras o conceptos, y el ejemplo es con la cabeza en el costal de sus riquezas, desperdicio de carne, zapatos rotos, cabos de candela, puños de arroz cocido envueltos en periódicos viejos. ¿Qué se le pide realizar a usted a partir de lo anterior? Se le pide que elabore en su cuaderno 2 ejemplos de cada una de las figuras literarias y que luego las comparta con su clase. Vamos a iniciar. Los ejemplos propuestos para este trabajo son los siguientes. Inicio por topografía. El primer ejemplo de topografía es: al final de la calle había un callejón oscuro que conducía a una casa que se encontraba abandonada. El siguiente ejemplo es: la calle empedrada. A cada costado una colección de casas, cada una igual a la otra. Ejemplos para símil. Primer ejemplo: la luna brillaba como linterna en la oscuridad. Segundo ejemplo: era agradable como un café por la mañana. Luego tenemos los ejemplos de enumeración. El primer ejemplo de enumeración es los árboles, las aves, los animales del bosque.
Recordemos que estamos acumulando palabras, conceptos o ideas. El segundo ejemplo es tú, las estrellas, la noche y yo. Y así concluimos esta actividad y pasamos a la actividad número 10. Y bueno, la actividad 10 se le plantea como una actividad a realizarse de forma individual. Se le pide leer el texto del escritor Jorge Icaza, otro fragmento de Guasipungo. De igual forma no le vamos a dar lectura, pero vamos a establecer que en este fragmento se reúne Alfonso Pereira con Jacinto y con el cura del pueblo. Estas tres personas comienzan a conversar acerca de que convendría en el pueblo crear una carretera que les traería muchas ganancias. Pero se preguntan que cómo se puede hacer eso, por lo cual surge la idea que se puede hacer a través de mingas. Esto significa reunir a la gente de la zona del pueblo para que trabaje, colabore en la construcción sin cobrar nada. Y ellos obtendrían toda su ganancia. Pero entre ellos salen algunas ideas respecto de que los que realizarían las mingas precisamente serían los indios del pueblo, y pues no todos están de acuerdo en que los indios lleguen a aceptar colaborar con esto, a lo que ellos mismos dicen que los indios prácticamente son parte de la tierra y que será fácil dominarlos. El cura propone incluso de que hay que esperar una fiesta religiosa para que los indios sean más manejables y puedan contribuir a la construcción de la carretera y así ellos poder obtener las ganancias que esperan. A grandes rasgos de esto trata el texto. Nuevamente usted puede leerlo más a profundidad con mayor detenimiento y analizarlo más profundamente. Vamos a darle respuesta ahora a los literales que se nos proponen. Y esos literales, si vemos, se nos proponen en la actividad 11. En la actividad 11 se le pide analizar el fragmento de Guasipungo y tenemos por acá los literales que vamos a resolver para realizar ese análisis. Tenemos 5 literales, empezando por el literal A, que le pide identificar en el fragmento las figuras literarias estudiadas en las actividades 7 y 9. Se le puntualiza que debe extraer ejemplos. Revisando el texto, yo le puedo dar fe de que por lo menos encontramos prosopografía, etopeya y topografía. En el caso de la prosopografía, el ejemplo que encontramos es la mirada dura, firme y amenazante, la mímica. El ejemplo de epopeya que encontramos es nosotros, dijo el cura, con interrogación que denunciaba impotencia. Específicamente la etopeya la encontramos en la expresión que denunciaba impotencia. Luego tenemos la topografía, la cual la vamos a identificar donde se menciona un pedazo de tierra sin agua, sin nada. Pasamos ahora al literal B. Se le pide que identifique los acontecimientos principales de la narración y que los presente en un organizador gráfico. Bueno, acá yo le voy a dar a conocer los acontecimientos principales y sí, ahora le voy a dejar de labor que usted pueda ubicarlos en un organizador. Puede ubicar estas expresiones, puede ubicarlos en un cuadro normal y ya, con eso tiene. El primer acontecimiento que se refleja en el texto es la invitación de Alfonso Pereira al sacerdote, ya que al inicio del texto se da a conocer que Alfonso Pereira manda a traer al sacerdote y este llega pues mucho tiempo después. Y el siguiente acontecimiento sería la conversación entre Alfonso Pereira, Jacinto y el sacerdote sobre la construcción de una carretera en Cuchitambo, que era el pueblo, y la utilización de los indios para dicho propósito. El siguiente literal, el literal C, le pide describir cómo planean Alfonso, el sacerdote y Jacinto construir la carretera. Ellos piensan, tienen planeado según el fragmento, aplicar la estrategia de implementación de mingas con los indios. Y ya decíamos que las mingas consisten en atraer a las personas, en este caso a los indios, para que trabajen sin ningún lucro, solo para colaborar, entre comillas, colaborar. En el literal D se le pide que responda si considera que el esfuerzo de los indios en la construcción de la carretera
se reconoce de manera justa y si se le respeta la dignidad humana, o por el contrario, esta acción que Alfonso Pereira, Jacinto y el sacerdote han planeado ejecutar constituye un atropello a los derechos de los indios. Y aquí la respuesta es prácticamente obvia. Hay un claro abuso hacia los indios por parte de las autoridades, ya que no se les respeta ningún derecho, ni siquiera se les considera como seres humanos. En el literal E le pregunta si existen en nuestra época desigualdades similares a las que se plantean en el texto. Y sí, la respuesta sería que sí, se siguen dando problemas similares al que se trata en el texto, en la realidad que vivimos en este momento, tal vez de manera más aislada o con menor intensidad, pero se sigue dando el abuso de los más poderosos hacia los más necesitados. Vamos a analizar la información que se nos presenta por acá acerca de Jorge Icaza, de quien se detalla que nació en 1906 y murió en 1978. Se le identifica como novelista y dramaturgo de origen ecuatoriano, cuyas descripciones brutalmente realistas de la explotación de los indígenas de su país le valieron el reconocimiento internacional como portavoz de los oprimidos. Al finalizar este cuestionario se le pide que socialice sus respuestas con la clase. Continuamos con la actividad 12. La actividad 12 se le proyecta como una actividad a realizarse en equipo y se le pide desarrollar 3 literales. En el literal A se le cuestiona si Huasipungo y el señor presidente son críticas a las desigualdades sociales. Y si es así, ¿cuál es la finalidad de exponer una crítica así en una obra literaria? Se le pide que argumente. Y la respuesta que vamos a dar a esto es la siguiente. Con esto se busca evidenciar las desigualdades sociales de la época y denunciarlas, esto con el propósito de poder crear conciencia para que se dieran cambios en dicha sociedad. En el literal B se le pide contestar si estas problemáticas sociales que se tratan en las obras son exclusivas de esa época o no. Se le pide de igual forma que argumente. Respecto de esto, vamos a entender que en ambos textos se muestra una perspectiva de dichos problemas desde la visión del presente de dicha época, es decir, se enfoca en lo que está sucediendo en ese momento. Los problemas que se tratan en las obras se siguen dando en la actualidad, tal vez en menor proporción, pero siguen existiendo. En el literal C se le pide lo siguiente. Se le pide que prepare con la clase un debate sobre las problemáticas sociales que se abordan en los textos leídos y que recuerde elaborar argumentos a favor y en contra. Este último literal es para desarrollarse en el aula claramente, pero se le pide que no olvide que debe elaborar argumentos a favor y en contra. Para esto yo le voy a aportar 2 argumentos, uno a favor y uno en contra, para darle al menos un inicio o una pauta para el desarrollo de su debate. Por ejemplo, yo voy a escoger específicamente la problemática que se refleja en la obra El señor presidente, que es la implantación de gobiernos dictadores. Así, el argumento a favor de esta temática, ya que se me pide crear un argumento a favor, no es que yo esté a favor de este problema, sería el siguiente. Las dictaduras dirigen mejor, dado que consiguen la obediencia del pueblo por la fuerza. El argumento en contra sería: los gobiernos dictadores se imponen a través de métodos poco éticos y violentan los derechos humanos del pueblo para poder conseguir el sometimiento. Esos serían los 2 argumentos, uno a favor, uno en contra. Y la temática escogida de mi parte es la implantación de gobiernos dictadores, que lo vemos en la obra El señor presidente. Para finalizar, se le pide que converse de su experiencia desarrollando argumentos durante el debate. Y al final de la guía se le presenta una actividad para realizarse en casa, la cual le solicita hacer lo siguiente. Primero, investigar qué es una reseña crítica, cuáles son sus características y seleccionar un ejemplo de reseña que sea de un tema de su interés para luego compartirlo con la clase. Además,
debe investigar sobre la obra El Señor Presidente para elaborar una reseña crítica para la clase. Ahora, de igual forma, en este punto le reitero que al subir este video voy a agregar el link donde yo le describo la obra en un audio video y usted puede acceder pues ahí para poder mentalizar mejor de lo que trata la obra. Si yo no colocar el link y usted lo necesita, por favor me recuerda. Esto sería todo para el inicio de la unidad número 6, se titula Realismo Americano. Estamos analizando específicamente la semana 1 de la unidad 6, que corresponde a la semana 28 del presente año lectivo. Como siempre, recordarle que si no se ha suscrito al canal, porfa se suscriba, que así puede recomendar los videos con alguien más. Le estaré muy agradecida que me deje su like, que por favor comente, que no se salte los anuncios, porfis. Y eso sería todo. Bendiciones.